Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de usando Plotly o Dash Plotly para Python. En esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de gráficos, ya que es importante conocer esta clasificación antes de empezar a meternos a crear un gráfico de línea, crear un gráfico de dispersión, un gráfico de barras, un mapa de calor, un gráfico donde veamos el mapa de países, regiones, estados, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de gráficos que nos permite esta herramienta, pero hay que empezar a clasificarlos. Para eso hay que iniciar con este video, pero antes te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas más contenido relacionado a la creación de gráficos y también de dashboards con Python. Vamos a iniciar con esto, muy sencillamente. Y lo primero que importante aquí es definir qué es un gráfico, ¿no? Tal vez tú desde la formación académica ya conoces lo que es un gráfico, lo has trabajado desde primaria, desde secundaria, preparatoria, lo has reforzado y hasta inclusive en universidad o en trabajo ya has manejado este tipo de relación visual que representan, ¿no? Que es muy importante, ya que es una herramienta demasiado sencilla, pero difícil al mismo tiempo al momento de analizar. Y bien, vamos a definir qué es esto, es un gráfico, ¿no? Y prácticamente un gráfico no es más que nada que una representación visual que nosotros tenemos de los datos, ¿no? De unos datos que podemos obtener de una base de datos, que podemos tener un registro de unas operaciones matemáticas, de unas ecuaciones, etcétera, ¿no? Del día al día. Entonces, ya saben que ahorita está surgiendo mucho de Machine Learning, inteligencia artificial, el Big Data, Data Science, y todos son datos, ¿no? Y lo importante son los datos porque esto es lo que nos alimenta. Y sí, justamente. Pero para esta parte de gráficos hay que en primera forma tener los datos o generales que son cuantitativos, ¿no? Que nosotros podemos contar, y a partir de estos datos que de manera cuantitativa y con los recursos visuales podemos hacer o podemos crear representaciones gráficas. ¿Qué es esto? Podemos crear unas líneas, crear barras, crear círculos, crear mapas de calor, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de esto? Que estos gráficos nos ayudan a ver una relación matemática o una correlación estadística que hay entre la información. ¿Por qué? Porque si tú ves los datos en crudo, si agarras una hoja de Excel, te invito a que hagas tu Excel si lo tienes a la mano, ves cuántas líneas tiene, cuántos registros puede guardar, pues son aproximadamente 1.000.000 y algo. No es tan grande, inclusive Big Data maneja muchísimos más de millones o inclusive billones de datos, está manejando un momento. Entonces, realmente ver una relación estadística a partir de los datos que son puros, hay valores de cadenas, texto, números, fechas, etcétera, resulta complicada a simple vista. Por lo tanto, esta forma visual es siempre de gran ayuda y es lo importante. Pero aquí, ojo, yo puedo decir, yo conozco los gráficos de línea, conozco los gráficos de barras, los gráficos de barras horizontales, los gráficos de dispersión, los gráficos radiales, los gráficos polares, los gráficos de mapa de calor, en una malla donde podemos tener 16 tipos de gráficos diferentes, los onboards, los mapas de árboles, etcétera, 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 ¿no? Pero hay una clasificación muy importante y esta es algo que tener mucho en cuenta, que son estas cuatro que están aquí presentes, ¿no? El primero de comparación, tal cual como su nombre lo dice, o te busca lo que es comparar uno o más conjuntos de datos que hay entre ellos. Justamente es esta diferencia que hay entre uno y otro, esa comparación que entre personas no nos gusta, pero en la información resulta muy importante. La segunda viene siendo la relación y sirve para mostrar esta conexión que hay en la información entre dos variables que pueden haber, vamos a hacer ejemplo x y y, o inclusive tres variables o inclusive hasta más, ¿no? Y ya para un caso de ingenierías ya sabrán más o menos como qué tipo de fórmulas ya se les está midiendo a la mente, que pueden tener más de dos variables. La tercera, composición, y sirven para mostrar partes de un todo y cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo va cambiando la temperatura respecto al tiempo, la región, las situaciones, que haya la adversidad, no sé, mucha contaminación, si no hay tal radiación del sol, etcétera, ¿no? Puede suceder un sinfín de detalles ahí. Entonces esto nos ayuda a ver estos cambios que han surgido en ciertos lugares o en ciertos valores a lo largo del tiempo. Y el último, o el otro de los conocidos, son los de distribución, que prácticamente te ayudan a ver cómo va esta, nombre lo dice, distribución de las variables a lo largo del tiempo, cómo van cambiando. Y hay
ayuda a ver si hay valores atípicos en las tendencias que te tienen, ¿no? ¿Qué se refiere a esto? Pues, por así decir un ejemplo. Pues si en una región siempre se ha mantenido la temperatura constante entre 24 y 15 grados centígrados, o un nombre correcto, grados Celsius, pero un día o una semana resulta que llegaran a 30 grados Celsius, ¿no? Entonces esa semana resulta ser atípica al registro que se lleva a tiempo. Entonces eso se maneja y tienes que saber las razones de por qué se dio esa reacción, ¿no? Entonces eso te va ayudando mucho a ver cómo es ese análisis de la información, ¿no? Digo, el gráfico te sirve para ver cómo se muestran las variables, su relación, o en este caso mucha comparativa, pero el analizar esta información siempre resulta importante, y eso es lo más delicado en esto, ¿no? Entonces, muchas de las partes, por ejemplo, tú puedes limpiar datos, tú puedes crear los datos, puedes capturarlos, pero siempre creo que inclusive la parte más difícil es saber cómo los vas a representar, porque esa forma de cómo lo vas a representar influye como no tienes idea. Y entre más fácil se lo des al usuario, a la persona que lo va a estar viendo, le vas a hacer una gran facilidad en su trabajo, ¿no? O a la hora de generar reportes, como explicamos en características del video pasado. Y bien, empezamos con los gráficos de comparación. Y esa parte de gráficos de comparación es muy importante. Los dividimos en dos ramas. Una es una comparación entre los elementos y otra una comparación sobre el tiempo. Hay algunos gráficos que se pueden usar entre uno y otro lado, pero estas son dos clasificaciones muy importantes. Entre los elementos tenemos una parte que pueden ser las típicas o gráficos de barras de columnas, aquí verticales, y hay otra importante ahí que depende por una variable por elemento, ¿no? Esta variable por elemento se divide en otra situación. Que una puede ser una tabla, ¿no? Que estás viendo que son como tablitas de barras de columnas, pero también puedes tener pocas categorías en esta información, como cuáles, o estos gráficos de barras horizontales, otros de columnas, ¿no? Si te das cuenta, puedes tener entre columnas de varios elementos, pero también de una variable por elemento, ¿no? Lo que hay, como que te digo, puedes tener el mismo gráfico en varias distribuciones, pero es importante tenerlas colocadas en qué momento. En comparación, ¿qué pasa con la parte de sobretiempo? La dividimos en dos. Cuando nosotros tenemos muchos periodos o situaciones que se repiten demasiado, o en pocos periodos, ¿no? Es algo que va ahí poco a poco. En la parte de muchos periodos podemos tener una representación circular, o en este caso una línea, ¿no? Como X y Y, pero que se va representado de esta forma. Y en pocos periodos lo que vamos a obtener, que también puede ser la parte de columnas, representando como cada columna es un día, pero no van a ser muchas porque ya es mejor preferir una parte de línea. Pero también podemos tener gráficas de línea para representar cosas de pocos periodos. Entonces ya te das dando cuenta que una gráfica puede estar en varios lugares o hacer muchas acciones dependiendo de lo que tú quieras realizar, ¿no? Pero esta parte es la de comparación. Vamos con la de relación, ¿no? En la relación cabe resaltar que también hay dos grandes pasos. Una que tenemos de 2 variables y una que tenemos de 3 variables, ¿no? Inclusive pueden haber de 4 o 5 más, pero ya son variaciones que se pueden representar, ¿no? En la parte de 2 variables tenemos la conocido como gráfico de dispersión, ¿no? X contra Y, donde pueden tener una ecuación matemática, una relación. En la parte de 3 variables podemos tener las de burbuja. ¿Qué se refiere esto de burbuja? Tienes una parte de X, una parte de Y, y el tamaño de la burbuja es una tercera variable que te va indicando cómo es su comportamiento, ¿no? Inclusive le puedes poner una cuarta variable si creas un gráfico, un eje Z, que es de ya las 3 dimensiones, y con el tamaño de las burbujas puedes meterle ese cambio, ¿no? Y una quinta variable que sea con el tiempo, cómo se va moviendo. Entonces esos detalles ya son muy importantes, ¿no? Cómo los vas a ir manejando, porque esto sí es un poquito más técnico. Ahora te hablo algo sobre el tiempo, ¿no? Que tenga ese movimiento, esa animación. Y sí, la herramienta de Dashplotly te permite hacer ese tipo de animaciones. Por eso ya meterle una cuarta variable ya es interesante. Pasamos con otra. De la parte de composición. Este tipo de gráficos, de igual forma, la mayoría se dividen en dos partes. Pueden cambiar con el tiempo y se mantienen de forma estática durante toda la existencia. Cuando nosotros cambiamos de tiempo tenemos lo que son pocos periodos y a la vez muchos periodos.
Y en la parte de pocos periodos tenemos el apilado 100% y el apilado. ¿Qué se refiere? Y ya te viste las imágenes ahí, que es la representación. Pues te estás dando cuenta que el apilado 100% es que va a cubrir 100% del área, ¿no? No puede pasarse al 101% o al 102%. Tiene que ser el 100 o no puede estar menor. Y en el caso del apilado puedes subir uno a través del otro, el otro, el otro, ¿no? Eso sin fin y pueden crecer de manera desigual. No hay un cambio aquí importante. ¿Qué pasa con el caso de muchos periodos? Tienes de igual forma un área de apilado que cubre el 100% de esta área o un área de apilado que se pueda expandir, ¿no? Esto del 100% de más, nada más es para cubrir el área total, que esté totalmente cerrado, ¿no? Pero en el otro, pues no vas a verlo de esta forma. Es prácticamente el mismo gráfico, pero de representación medianamente diferente. Y en la parte de estáticos podemos ver varias situaciones. El primero conocido, un gráfico de pastel, o en inglés un gráfico de pie. Otro es de cascada, viendo cómo sube, baja. Esto se maneja mucho en cuestiones financieras. Si tienes plusvalía o estás perdiendo ganancia, por así decirlo. Y el apilado 100%. Pero queda aquí un bloquecito desapilado, pues tiene una representación del 100, ¿no? Que va teniendo más cosas. Por así decirlo, tienes un barril de petróleo y tienes una parte de esta que se llama de la turbocina o un elemento que puede salir de ahí, derivado. Y con esta puedes hacer más elementos, ¿no? Por así decirlo. Entonces es esa representación que le podemos dar. Y por último, de la parte de distribución. En la parte de distribución, pues lo dividimos de dos maneras, ¿no? Una parte son los histogramas. Y ya estás dando cuenta, ¿no? Histogramas que son de barras o el histograma que es de línea. Ambos tienen la misma función, pero una representación un poco diferente. Y también tenemos la distribución de una variable. En esta parte de una variable la dividimos en dos. Unas que pueden ser un área en 3 dimensiones, que la representación aquí como se ve. O también podemos tener la de dispersión, ¿no? Pero porque es distribución de una variable y demás, es situación de que esto te va a estar representando una cuestión, ¿no? De y, x contra y puede representar una situación de esta variable, o en un área de 3 dimensiones también puede ser darte una definición solamente de una variable, pero que depende de 3 variables más o de 2 variables más. Pero eso es algo muy que tomar a consideración. Hey, aún no te vayas. Si has llegado a esta parte del video, te lo agradezco enormemente. Así que te invito a que le des me gusta, compartas este video y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.